Luminares Podcast. Saludos familia, estamos en otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio 38 y pues es un placer porque tengo muchos invitados. Casi siempre son dos o uno, pero en esta ocasión son tres invitados los que tengo aquí conmigo, y pues es un placer porque vamos a platicar un poquito acerca de ellos. No tiene mucho que empecé a platicar con ellos. Específicamente empecé a platicar con Manuel ahí en Instagram, y lo conozco muy poco, también conozco a los demás un poquito, pero ahorita en esta plática pues se van a dar a conocer un poquito más quiénes son, qué hacen. Tienen un increíble podcast que se llama La Cizaña Podcast. Ahí los pueden encontrar en Instagram. Y pues son tres personas que su reseña ahí la voy a leer brevemente ahí de su podcast. Es tres amigos ex cristianos superando los traumas de haber crecido en la iglesia. Muy interesante, ¿no? Esa es una reseña muy interesante, y yo cuando la leí me llamó mucho la atención y dije, pues en uno de estos días, pues quiero grabar un podcast con ellos para conocerlos. Y la verdad no sabía que eran de México. Tenía en mente como que sí eran de México, pero ya luego pues conocí a Manuel ahí por IG y me comentó que son de Chihuahua. Y, y pues es un gusto. Quiero pues que se den a conocer un poquito más Carla, Álvaro y Manuel. A ver, el que quiera primero, el que quiera presentarse primero a la audiencia. Ay, pues Las damas primero, por favor. Sí, voy a hacer uso de mi tarjeta de niña para empezar, de mi privilegio. Mucho gusto, nosotros somos la cizaña, somos la triada descarriada. Y yo soy Carla, como ya dijeron aquí Misael, pues somos de Chihuahua, y tenemos un podcast muy joven, apenas estamos ahí empezando nuestros primeros pininos, divirtiéndonos mucho, aprendiendo también mucho. Y pues nada, hoy vamos a estar aquí acompañándolos y a ver qué sale el día de hoy, ¿no? A ver aquí Misael qué nos pregunta, y entre la conversación y la plática, pues qué tanto podemos aportar. Perfecto. A ver, el que sigue, siguiente, a ver quién se quiere presentar. Ok, yo soy Álvaro. Muchas gracias, Misael, por la invitación. Estamos muy contentos de que haya otros podcasts y que traten estos temas, y está muy chido que se empiece a crear como una comunidad, que yo creo que es uno de los propósitos de nuestro podcast, que es la participación, ¿no? Y la coinonía entre los hermanos y los no hermanos. Y muchas gracias por la invitación. Creo que ya empezamos mal, así que pues a darle. Éxito Manuel. máximo. Bueno, pues yo soy Manuel, nadie me dice así. No te creas, nada más mi esposa me dice así. Todos los demás. Cuando esté enojado. Ajá, exacto, qué miedo. Soy Manny ahí en el podcast, y pues muchísimo gusto, la verdad, de estar aquí. Muchas gracias, Misael, por invitarnos aquí a platicar. Y pues ojalá que no te dejemos aquí mucho escándalo en tu casa. Sí, nos disculpamos por adelantado, ¿no? Sí, Sí, con nos confianza, corres, si es necesario. si nos quieres mutear, adelante. Sí, a ver cómo va la plática. No, pero pues es un gusto tenerlos, la verdad. Es un gusto haberlos conocido. Ahorita pues estoy iniciando a conocerlos, y me interesa mucho pues conocer más de ustedes, conocer su desarrollo de su podcast, y específicamente quiero hablar con ustedes acerca de este trauma religioso o cristiano que ustedes tres tienen en común, ¿no? Ahorita pueden platicar con más detalles. Yo no sé mucho el contexto de cada uno de ustedes, pero son personas que
lo que yo sé que crecieron en el cristianismo, ¿no? Y que han tenido un proceso como muchos de nosotros. Y para mí es algo que me alegra mucho porque no conozco a muchas personas en México que tengan ese proceso llamado de construcción, ¿no? Algunos le ponen otro título, pero cada quien está en ese proceso, ¿no? Pues maduración, puede llamarse así, de madurez espiritual, que muchos de nosotros que crecimos en la iglesia, que crecimos con cierta cosmovisión, vamos teniendo estos cambios, estas maneras de ver las cosas de manera diferente, rompiendo paradigmas y etcétera. Y es un gusto saber que ustedes pues son de México y tan cerca de mí, ¿no? Porque la verdad, les soy sincero, no conozco a muchas personas que pues hablen de estos temas, menos aquí en mi país, no es algo muy común, son poquitas personas, ¿no? Ustedes sabrán eso también, que en nuestro país no es muy común, es algo que recientemente durante la pandemia, uno va conociendo a personas de podcast, así como el de ustedes, que encontré ahí en Instagram y también otros, pero pues me da mucho gusto pues conocer de ustedes. Y el que quiera, cuéntenme de cómo inició ese proceso de salir de la iglesia y buscar otras cosas o otros caminos o su propio journey, ¿no? Como se dice en inglés. Pues creo que fue diferente y para cada uno de los tres se dio de diferente, creo que se dio a partir de diferentes experiencias que vivimos dentro, fuera de la iglesia y en diferentes puntos en nuestra vida. O sea, no fue como que nos pusiéramos de acuerdo un día los tres y dijéramos, vamos a dejar de asistir. Sí. No, fue algo gradual y creo que fue algo que se fue dando en diferentes momentos de la vida de cada uno. O sea, creo que cada quien vivió como diferentes cosas que nos hizo tomar la decisión, primero de dejar de asistir a la iglesia y segundo también en diferente grado, pues ir como que investigando y leyendo y escuchando e incluso platicando con otras personas acerca de este proceso pues de alejarnos, ¿no? O de salir de lo que era la burbuja cristiana y abrirnos a lo que es, pues, la realidad. No sé, Álvaro, si quieras como platicar tu experiencia. Híjole, yo creo que lo mío fue muy gradual. Para los que no saben, Manny y yo, yo creo que nos conocemos como desde los 12, 13 años, igual y antes. Entonces, nos conocimos en la iglesia y de ahí mi familia nos cambiamos de iglesia y también ellos al mismo tiempo junto con nosotros. Entonces, al menos el trasfondo evangélico, pues el de Manny y mío son muy parecidos. Y ya a la iglesia nueva donde nos cambiamos, conocimos a Carla. Pero cómo fue, yo creo que fue como que una falta de satisfacción, falta de eso que te decía, no, es que te va a llenar o Dios te va a hablar de una manera, Jesús se te va a aparecer de cierta forma. Y en mi caso, yo fui a un programa de discipulado extremo, así se llamaba, que es encerrarte, se ve bien súper culto, pero la verdad estuvo muy chido. Era encerrarnos en medio de la nada en la Sierra de Chihuahua por un semestre de escuela, sin internet, sin celular. Tú te comunicabas con tu familia con cartas, así literalmente cartas. Me acuerdo que mi papá imprimía las reseñas de los partidos de fútbol y luego me los mandaba. Y ahí tenía un amigo y yo me ponía a leerlos, así como si estuviéramos viendo los partidos. Y estuvo muy chido porque era muy físico, escalar montaña, andar a caballo, en la naturaleza. Hubo cosas muy padres, pero muchas cosas así de que, bueno, pues nos mandaban a orar cada quien, ahora sí que al monte, cada uno. Y volvíamos y todos decían, no, es que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, sentí que Dios me reveló tal cosa. Y yo, pues, vi un pájaro. O sea, como que ese misticismo como que nunca se dio conmigo. De ahí yo me mudo a los Estados Unidos, empiezo a trabajar en un ministerio de videos, de multimedia. Viví en Arizona 2 años
Y como que el estar de manera activa te das cuenta de mucha política, de mucho quedar bien con todo mundo. Trabajamos, hicimos videos para un ministerio que es como Provida, pero su rollo era mucho de apoyo a las chavas, a las mujeres, e inclusive si tenían algún aborto, ellas las apoyaban, les daban consejería y todo eso. Y cuando las conocías, estas voluntarias, tú dices, no manches, este jale está muy chido, porque sí, está bien que sean pro vida, porque pues cada quien puede tomar su postura, pero ellas, aparte de esto, pues apoyaban a las que hacían algo de los cuales estaban en contra como de lo que ellas defendían, ¿no? Pero al momento de nosotros hacer el video nos decían, híjole, no pongas esa parte porque los que donan dinero están muy en contra de eso. Entonces te empiezas a dar cuenta de cómo todo esto o es un negocio o es quedar bien con los que tienen lana o con los jefes de arriba y como que te empiezas a dar cuenta qué tan revuelta está el agua y así como que pues, te desanimas. Y en mi caso, yo me mudé otra vez, me mudé de Arizona, me vine para California y al empezar, ahora sí que a dejar de ir a la iglesia porque fui a 2, 3 iglesias y mucho show y pues así muy hollywoodesco el rollo, dije, no, esto no, y dejé de ir, así de la nada, empecé a dejar, y fíjate que al principio sí sentía como que, ay, es que no debería de dejar de ir, la culpa, ¿no? Ese, no dejen de congregarse y todo eso, pero gradualmente empecé a sentir mucha paz, como que cuando solté y yo dije, no, pues es que Jesús, Dios y esto no creo que realmente es lo que es, me llegó una paz bien cañona y quieras o no, como que Dios de alguna manera se siguió revelando a mi vida, pero como que fuera de lo que vemos en la Biblia, fuera, o sea, como que lo de la Biblia partes de, como que son fragmentos, sí, de Dios, pero como que no está nada más ahí y en la misma naturaleza, con la gente y todo. Entonces, como que eso a mí me dio mucha paz y al mismo tiempo, pues, mucho conflicto con la iglesia establecida. Wow. Órale, qué ¿Meni? padre, yo ni Manny. sabía nada. Ya sé, Mira, me estoy ¿qué? enterando de muchas cosas. Tú eras se supone que tú eras mi amigo de toda la vida, ¿no? Oye, eso es algo curioso, ¿eh? Porque como que llegamos al punto donde todos estábamos como que en el mismo lugar, pero como Sí. que nunca nos habíamos puesto a platicar por qué llegamos a este lugar. Esto Entonces es lo está chido, que, estamos Wow. dándonos a conocer. sí, y es lo que Es te una digo al plática. principio, Están conociendo o sea, aquí. ajá, o sea, como que cada quien lo pasamos en momentos bien diferentes y en un grado bien diferente, o sea, a lo mejor para ti fue ese conflicto, a lo mejor para mí fue otra cosa, para mí fue más personal, entonces, pues no fue al mismo tiempo. Y entre las mismas pláticas te das cuenta de, ya no crees en eso. Ya dices, ya no te espantas con las groserías. ¿Ya tomas? Grosería. Que eso Sí. quiero decir que fue una sorpresa para mí con Meni porque era así como que, sí, soy súper bueno. Y luego de repente así salió el veracruzano que lleva adentro y es así como, o sea, ahora habla como marinero en celo. Yo no me enojo, o sea, no me espanto ni nada, pero sí en algún momento fue así como que, ¿qué está diciendo? Sí, de hecho, por eso ahorita estoy así como restringido, así porque digo, no, no puedo quedar mal así de entrada, así ya soltar ahí toda la... Esto es algo que sucede muy a menudo entre los cristianos, ¿no? Y quizás uno no lo había escuchado. Una vez platiqué de esto con un amigo. Quizás muchas veces no lo escuchamos, pensamos que somos los únicos, pero pues ahorita como ustedes están platicando, poco a poco en sus conversaciones se empezaron a dar cuenta que tenían conclusiones similares, ¿no? Que estaban estaban llegando a puntos similares de diferentes formas, ¿no? Con sus contextos y todo eso. Pero es interesante y hoy en día con las redes sociales y en este tiempo de la pandemia, pues puedes conectar y conocer más personas que están teniendo ese proceso, ¿no? Eso es lo que yo he experimentado personalmente, porque igual yo con mi esposa, yo tenía mi proceso, por decirlo así, y ella también, mi esposa también creció en la iglesia, ella creció más en la iglesia que yo estudio teología, yo siempre he sido parte de la iglesia y todo este rollo, ¿no? Y de repente, pues siempre querías, pues llegar a ciertas conclusiones, pero no lo hacías
el temor o por ya estar bien, por tu cosmovisión estar bien, ¿cómo se le puede decir? Bien controlada, ¿no? Por lo Pues que la iglesia te manipulada, dice y establecida. no te manipulada, De no exactamente. salirte del Y no te redil. atreves, ¿no? No te, sí, de lo cuadrado, ¿no? Y como que, y no te atreves a ir allá, ¿no? Y de repente yo creo que durante la pandemia como que fue un impulso muy grande para empezar a decir, no, mira, las cosas no son así, tengo que pensar de manera diferente y bla, bla, bla. Y luego empezar a conocer personas que igual están en ese proceso. Quizás que no viven cerca de mí o que no tengo contacto físico con ellos, pero en las redes sociales empecé a conocer más, ¿no? Y eso es genial porque se hace una comunidad y vas platicando y vas siendo, como yo considero, espiritualmente sincero, ¿no? Porque muchas Ujú. veces en iglesias no somos espiritualmente sinceros o honestos, somos muy deshonestos, no ponemos en la mesa las dudas o las preguntas que todos casi tenemos, pero por querer ser cristianos fieles, pues dejamos esas dudas a un lado, ¿no? Y eso es algo muy genial que cada uno de ustedes lo tuvo, ¿no? Manny, ahorita que ya estás de regreso, sí, Ya volví a ver si ahora sí puedo. estás Este, en Full HD ahorita. sí, ya, excelente. Mira nada más. No lo vayamos a salar, porque luego se vuelve a caer esta cosa. Bueno, no, pues yo, miren, para no hacer el cuento muy largo también, como dijo Álvaro, fue un proceso muy largo. Empezó cuando me salí de la burbuja cristiana, literal, o sea, porque antes todos mis amigos, en algún momento grabando el podcast, me di cuenta de que hubo un punto de mi vida en que todos mis amigos, todas mis actividades, mi enseñanza, todo mi aprendizaje, aparte de la escuela, era la iglesia. Entonces, pues obviamente se vuelve una burbuja de información de la cual ni siquiera sabes que podría salir porque no tienes ni siquiera acceso a lo que está allá afuera. Entonces, me salgo, por motivos también de la escuela, tengo que vivir en otro lado y de repente, es un lado donde no tengo acceso así como a iglesias, ¿no? Y, pues simplemente pues ahora sí que ráscate con tus propias uñas y conoce gente que está fuera de la iglesia, o sea, conoce gente que no es cristiana, que no es evangélica, y te das cuenta de que todo este tiempo, que les tuviste miedo, porque yo sí era muy ñoño y yo sí les tenía miedo a esa gente que me iba así a corromper y que te iba a llevar el diablo si les hablabas, casi, casi, ¿no? O sea, y después ya o sea, tuve que literalmente, porque andaba yo solo por allá, entonces pues me tenía que acoplar con la raza y ver cómo eran y platicar. Y ya te das cuenta que la gente afuera de la iglesia es chida, o sea, no te va a llevar al infierno, no quiere, o sea, no está así como que todos en una caldera así, revolviendo ojos de sapo y invocando a Satanás, o sea, y eso fue, eso ahí empezó, yo creo que ahí se me rompió así como la primera, ahí yo todavía me consideraba como cristiano practicante, y ya después volví y cuando vuelvo aquí a la iglesia y a participar y todo, como que no es lo mismo, o sea, como que ya te das cuenta de esto que precisamente que comentaba Álvaro, ¿no? De que, pues muchas cosas que son política, muchas cosas que no son, o sea, ya ni siquiera teología correcta, ¿no? O sea, no nos vayamos tan arriba, o sea, cosas que están, pues, como muy terrenales, donde se supone que la institución debería ser como un ejemplo de todo esto, ¿no? Y al contrario, ves de lo peor. Entonces, pues ahí ya empecé, yo después, Ujú. y ya después cuando fallece mi papá, yo tuve así como que un cisma ahí también muy claro, ¿no? O sea, fue un evento, traumático en mi vida, que obviamente pues ya como que simbra todo lo que yo, o sea, si ya de por sí estaba ahí, temblando ese asunto, ahí ya entra, por ejemplo, el cuestionamiento como ya un poquito más de lo filosófico, ¿no? Y lo teológico. Entonces, pues, sí, ahí ya como también termino de separar, pero pues es algo que fue así como, pues muy gradual también. Ah, y sí, y eso es algo que, pues, creo que para todos es algo gradual, ¿no? Que empieza y luego continúa. Y pues algo que me interesaría pues platicar con ustedes es eso que tú comentaste al principio, creo que fuiste tú, Manny, del PTSD,
del trauma cristiano, ¿no? Creo que todos lo tenemos, los que hemos salido o que tenemos algún trauma de que nos dijeron que, como tú comentaste ahorita, que no hagas ciertas cosas porque son caminos para el infierno y bla, 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 que no veas esto, que no hagas el otro. Y esos traumas pues afectan tu vida, ¿no? Porque en cierta manera esa cosmovisión que tú tienes controla y domina todo lo que hagas, todo lo que haces, ¿no? Todo lo que piensas, cómo te relaciones con la gente, lo que escoges hacer y lo que no escoges hacer. Coméntenme un poquito acerca de esos traumas que ustedes tuvieron y cómo salieron adelante o salieron de esos traumas y cómo ha sido su proceso. O sea, primero que nada, qué positivo al decir que ya salimos de ellos, ¿eh? Sí, o sea, seguimos ahí, yo creo. Ahí estamos bien atorados. Que mucho de esto es como una de las razones por las cuales decidimos hacer la cizaña, el darnos cuenta de que, o sea, a ti también te pasó esto, a ti también te pasó aquello, y algo muy, muy chido que está pasando es que mucha gente nos está escribiendo, nos dice, oye, yo también viví eso, yo también pasé aquello, qué chido que no soy el único y todo esto. Entonces, eso es muy padre, el poder tener este tipo de pláticas, como dices tú, es muy difícil el abrirte, el decir, oye, es que yo tuve o tengo broncas del ámbito sexual, de la mentira, robar, lo que quieras, o sea, a lo que no cabe dentro del marco cristiano. Y el estoy triste, o sea, no puedes decir que estás triste porque, oh no, Dios te dio un corazón nuevo y un corazón alegre y un cristiano no debe hacer esto, todo eso. Creo que empezar a hablar de traumas, pues nos tomaría todo una serie de podcasts de lo que estamos haciendo. Pero yo creo que mucho de esto, de nuestros traumas se basan mucho en la vergüenza, mucho en la culpa. En la culpa, exactamente. La culpa, en el que, oye, estamos hablando de que somos chavitos, 15, 16 años, las hormonas, a todo lo que da. Que por cierto, a mí me dijeron, no, ya cuando llegues a ser adulto se quita, no se quita, sí, no se quita, ni el acné tampoco. Solo cambia de lugar. No, deja tú, ahora es acné y arrugas. Y arrugas, o sea, es lo único, ¿no? Pero yo creo que sí es mucho de la culpa en el que tú si tú sentías una atracción, si tú sentías un deseo, si realizabas algo, no sé, volviendo al mismo, masturbación o que veías una chava y se te hacía buena, se te hacía bonita, lo que tú quieras, por lo que escuchabas en la iglesia, tú eras un cerdo, tú eras el pervertido más grande del mundo y te ibas a ir al infierno. Y luego más, si tenías un puesto en lo que nosotros le decíamos la mesa, que era así como que si tenías un cargo de mando, de autoridad o cualquier directivo, si eras presidente de los jóvenes, si eras parte de la administración del grupo de jóvenes, si estabas en el grupo de alabanza, no se diga. No, sacrosanto, aleluya. Sí, o sea, entonces, o sea, tú llegabas el domingo en la mañana allá así con tu corbatita y todo porque te ibas a poner a tocar y el pastor empezaba a reprender pecados y todo así, híjole, o sea, ahorita aquí me van a... A ver si no me cae fuego así en vivo. Ajá. O va a llegar un oso a comerme, o sea, cosas así que dices... Sí, entonces... Me va a convertir en sal. Ándale, entonces esa culpa, ¿no? Y la falta de libertad en el sentido de que no podías compartirlo con nadie porque ¿qué van a decir de mí? O sea, ¿qué van a decir este chavito que cuenta conmigo en ser su líder? Inclusive, así rápidamente, una vez, bueno, yo tuve la chance de estudiar fuera y cuando volví en todo el semestre no me corté el cabello, entonces llegué así con el cabello largo y me puse un arete falso nomás por fregar. Un hermano de la iglesia llega a platicar conmigo, a decirme, oye Álvaro, es que pues deberías de cortarte el cabello, quitarte ese arete, es que pues mis hijos, o sea, tú eres un ejemplo para mis hijos. Y yo, cañón, primero que nada, su hijo mayor es mayor que yo. Y después me enteré que la esposa de este señor
fue directamente a hablar con el pastor para que el pastor hablara conmigo a quitarme el arete. O sea, a ese punto de legalismo, entonces es un trauma, y no se diga de, por ejemplo, la homosexualidad. Tenemos un caso de uno de mis mejores amigos, o sea, se le exhibió, se le sacó de todos lados, él estaba en la alabanza, trabajaba con los niños, estaba en un programa de radio, se le exhibió, se le satanizó, o sea, Si ustedes, algunos de ustedes vio Game of Thrones, hagan de cuenta, o sea, cuando agarran a Cersei y la llevan Shame. caminando por así con una campanita así de Sí, shame, horrible. shame. horrible, horrible, Fue una horrible. cosa así increíblemente vomitiva. Sí, la fíjate verdad. que a mí no me, digo, de ti es mucho esto de la parte del trauma que comenta Álvaro de la culpa, pero creo que para mí fue más la primera parte que comentaste, Álvaro, de esa que también era culpa, ¿no? Pero era de que veías que todos tenían como que algún nivel espiritual así súper arribitiva y a todos Dios les hablaba y a todos Dios les hacía milagros y luego Todos se así como caían que, cuando oraban por ellos. sí, oiga, a mí no me pasa nada de eso. Entonces yo siempre tuve esa como que semilla de duda de algo estoy haciendo mal. O sea, algo debo de estar haciendo mal porque estas cosas no me están sucediendo, ¿no? Y pues eso derivó en mucha culpa de pues muchos comportamientos que ahora yo sé que eran normales porque pues eres una persona normal, eres un adolescente, eres una persona que va a la escuela, que lo que sea, que convive con otra gente, pero que luego siempre era con, híjole, es que a lo mejor si no tuviera amigos mundanos, pues a lo mejor Dios me respondería. O sea, Que ese tipo de evangelizaras cosas. más. Ándale, a lo mejor si evangelizara, a lo mejor si lograra que mi papá se convirtiera, entonces Dios haría esto que necesitamos, ¿no? Entonces era aparte de la culpa de que algo estás haciendo mal, era como que esta responsabilidad de que todas las cosas malas que están pasando en tu vida, de seguro es porque tú estás haciendo algo mal. O sea, de seguro no estás teniendo suficiente fe o algo por el estilo. Entonces, pues para mí eso derivó en un montón de, pues vamos a decirle traumas, ¿no? De decir, híjola, estoy haciendo siempre todo mal, no estoy encajando como debería en los grupos de jóvenes, en los retiros, en lo que sea. O sea, yo no soy una persona súper espiritual, a mí Dios no me habla directamente. Yo como que compensaba eso con trabajo, o sea, yo siempre estuve muy involucrada en la iglesia con los niños, con el grupo de jóvenes, con la escuela dominical, con los administradores, no era la mesa, los administradores. Fue la mesa de administradores, ¿no? Creo que Sí, sí, o sea, pero no me acordaba cómo le decían. Entonces, o sea, era como que siempre mucho trabajo, 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 pero aún así yo no sentía esta, como conexión directa con Dios, está la mano de Dios en mi vida, en los milagros y así, ¿no? Entonces, pues no sé, 2 o 3 situaciones que se fueron pasando a lo largo de mi vida antes de que yo decidiera salirme de la iglesia y que por más que yo hacía y sería y todo y no pasaba nada, entonces era como, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, en algo estoy pecando y este pecado no me está dejando como avanzar y no solo me está afectando a mí, ya está afectando a mi familia. Entonces, sí, o sea, para mí ese fue el trauma, ¿no? Y lo malo o lo bueno, no sé cuál sea, es que luego te sales de la iglesia y te das cuenta de que los problemas ahí siguen y no se solucionan mágicamente. O sea, al final son cosas porque así es la vida y incluso a veces ni siquiera se solucionan los problemas, simplemente pues le das la vuelta y sigues con tu vida, ¿no? O sea, pero entonces no hay magia que solucione todo. Sí, Sí. es un pensamiento así como, perdón, Ajá, perdón. sí. No te iba a decir que eso es, No. Sí, di, Manny. ahora platicando, pues aquí, entre nosotros nos damos cuenta también de cuántas veces involucra, o sea, estar dentro de la iglesia es un pensamiento muy mágico en cuanto a que todo tiene un espiritito guardado, las películas, las canciones, volteas a ver una cosa mal y estaba chueca y mal puesta y ya el diablo se te mete, ¿no? Y o sea, es un pensamiento que es así como que basado en, incluso en cuestiones que van todavía antes, ¿no? O sea, como cuando en las eras en las que creíamos más en magia y en ritos y estas cosas.
Y te das cuenta de que realmente mucho del pensamiento cristiano no ha salido de ahí, o sea, está ahí bien clavadote. Y luego tú te sientes mal precisamente porque te enseñan esto, ¿no? O sea, te enseñan que Dios te va a cumplir tus caprichos si te portas bien, o te dan esta imagen de Dios que es como que tiene una personalidad así súper específica. Dios es un padre, y Dios tiene esta visión de cómo debes de comportarte. Y es así como, o sea, si es el ser más poderoso del universo y todas estas cuestiones, ¿cómo lo podemos encasillar en una específica persona? O sea, ¿por qué tiene una personalidad? ¿Por qué tiene gustos? O sea, suena como hasta ridículo, ¿no? Si lo ves ahí, Sí, no sé, o sea. Sí, sí, es como que verdad. empiezan las contradicciones. Sí, exactamente. Y creo que todos empezamos a darnos cuenta en este proceso de esas contradicciones, ¿no? Empezamos a decir, oye, ves las cosas de manera diferente, ¿no? Cuando te empiezas a atrever y también a cuestionar, ¿no? Y eso es algo que te libera, ¿no? En cierta manera. Quita esa ansiedad Oye, que... Sí, 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 di. hace poquito acabamos de escuchar para uno de los episodios un clip donde había un predicador muy famoso que decía que Dios le habló y que le dijo que no le gustaban los pantalones de las mujeres. O sea, Ah, sí, sí. esta clase de cosas así de que o sea, suena muy ridículo, pero a muchos de nosotros nos enseñaron así como que, o sea, a eso me refiero, ¿no? Con que estás reduciendo un chorro al creador del universo a un sujeto que no le gustan los pantalones. O sea, Oye, Sí, y es también, demasiado. también algo que sucede mucho es y tú que dices que estudiaste teología, el sacar de contexto, el nada más moldear los versículos a tu gusto y, y pues no estudiar, ¿no? El trasfondo histórico, cultural, Sí. social, las traducciones, el darte cuenta de que, oye, espérate, esta palabra en específico no existía cuando se escribió esto, entonces el sinónimo que le encontraron es esto, pero ya de ahí lo tomas como una verdad universal cuando no estás entendiendo el por qué, el propósito de por qué se dijo eso, ¿no? Entonces, el Ujú. querer porque en la Reina Valera dice esta palabra, entonces esta palabra es y no hay de otra. y la Reina Valera del 60, porque la Sí, 95 no está aparte. tan chida, ¿eh? O sea, esa es más, no es tan bendecida. Y Sí, no digas sí. nueva versión internacional y todas las demás, ¿no? Olvídate. Uy, no, Entonces, pecado, Sí. pecado. Sí, sí, si a Dios dice tú, olvídate, o sea, se le habla de usted, por favor. No le pierdas el respeto. Fíjate o que, vosotros, ¿no? A sí, ustedes. fíjate que Meni me estaba acordando precisamente ahorita que Ah, nos, son del diablo. con la invitación, me estaba acordando como que de una de las razones o uno de los momentos clave, no tanto en este proceso de construcción, sino en el proceso de decisión de lanzar el podcast. Y fue esa plática que tuvimos, ¿te acuerdas? Tenemos un amigo que actualmente él todavía es cristiano, muy practicante, muy creyente. Y una vez tuvimos una plática muy chida, muy profunda, en donde pues no necesariamente cuestionábamos la existencia de Dios o no, sino como el propósito o la enseñanza, el concepto, es el concepto que se nos ha estado enseñando de Dios y de Jesús, ¿no? O de este amor universal o de la existencia de lo divino. Y creo que esa plática fue para mí muy, como muy liberadora, como dijiste ahorita, porque no, me permitió a mí darme cuenta que dos de las personas que más cercanas son a mi vida en este momento tenían visiones completamente diferentes en conceptos que muchas veces no nos tomamos la molestia de cuestionarnos, ¿no? O sea, como que lo damos por hecho ok, pues esto me enseñaron y así es, y ya, ahí muere. Y no, o sea, hay muchas cosas que hay que preguntarnos, hay que dudar de ellas, pero no solo dudar y dejarlo ahí, ¿no? Sino, o sea, buscar la respuesta a ello y en esta búsqueda de la respuesta pues es donde nos vamos a dar cuenta de que existen otras cosas más allá de lo que nos han enseñado siempre y
de toda esta filosofía, de toda esta escritura, religión incluso que podemos encontrar, bueno, pues ya tomaremos como propia alguno de ello, alguna de las corrientes. ¿Por qué? Pues porque es lo que se ajusta con nosotros, porque es lo que en este momento de mi vida yo necesito, o porque es la visión que a mí que me hace más lógica, ¿no? Que me convence más. Pero sí, fíjate, o sea, como que son momentos en los que uno se atreve y sí te da esta libertad o esta liberación más bien de decir, no manches, o sea, estoy hablando de conceptos bien profundos que a veces ni siquiera yo entiendo, pero los puedo compartir con alguien más, o sea, son ideas que puedo rebotar aunque no estemos de acuerdo, o sea, aunque pensemos diametralmente distinto. Y creo que ese es uno de los propósitos, te digo, que personalmente, bueno, una de las cosas que me convenció para hacer el podcast fue Meni y su insistencia. Y la otra fue, pues precisamente esto, o sea, darme cuenta de que ese tipo de pláticas no se tienen comúnmente, que son cosas que no hablamos, más cuando somos personas que estuvimos o que estamos en la iglesia, o sea, son cosas que no hablan, las das como por hecho y ya, y ahí se queda. Y pues es una visión muy corta. Sí, y creo que eso es algo que yo sé que a lo mejor ustedes vienen de otra denominación protestante y yo igual, pero creo que lo similar es, puedes preguntar las cosas que ellos quieren que tú preguntes, solamente puedes leer los libros que ellos te escogen, que tú tienes que leer y según dicen, no, es libertad, esto es libertad, pero no, o sea, es como dice Pablo, ¿no? Que nosotros cuando estamos en Gálatas 5, ya estamos en Cristo, tenemos que ser libres, ¿no? Pero es al contrario, es una esclavitud. No es libertad en Cristo, porque la libertad en Cristo, y es esto que ustedes comentan, como lo que hacen en su podcast y otros podcasts, de platicar libremente, ¿no? De ser honestos, de cuestionar, de ser curiosos. Yo creo que de esa manera poco a poco realmente vamos encontrando a Dios, ¿no? Porque como ustedes dicen, es absurdo pensar que Dios lo puedes encajar, lo puedes poner en cierto lugar, que Dios se enoja por ciertas cosas, que actúa como un ser humano, que actúa como líder de la iglesia, como el pastor. Si conocemos y entendemos que Dios es mucho más, muchas de esas cosas por eso empiezan a sonar y a ser muy absurdas, ¿no? En nuestra vida. Y son puntos que ustedes comentan que llegaron, ¿no? A esos puntos en su vida y tuvieron que empezar a tomar diferentes caminos, ¿no? Fíjate que curiosamente es eso que mencionas de la libertad en Jesús es muy, pues muy contradictoria dentro de la iglesia, porque primero que nada, el evangelismo empieza en arrepiéntete. O sea, tú eres un pecador, tú eres una basura, tú eres lo que quieras. Entonces, y Jesús vino para salvarte de eso, en lugar de empezar en, oye, es que Dios te ama tal y como eres, o sea, no importa lo que hagas, Él te ama, Jesús te ama y ya. Y a través de este amor puedes atraer a las personas y ahí es cuando uno diría, bueno, ahí es donde empieza la libertad, ¿no? En donde yo no me tengo que preocupar quién soy, qué hago, qué no hago, para tener esta libertad y esta conexión directa, ¿sí? Con Dios o con la naturaleza, como el universo, como le quieras llamar, pero llega desde un punto de que no, es que Dios trae libertad, Jesús trae libertad. Sí, libertad de que puedes usar 5 tipos de corbatas, 3 tipos de camisas, 3 tipos de pantalones, el que tú quieras, pero de estos 3. Y de ahí, y obviamente es algo muy superficial esto es lo que estoy diciendo, pero de ahí empieza el no hacer esto, no hacer aquello, en el que si vienes, por ejemplo, de la religión católica, sobre todo en Latinoamérica, de repente el católico se vuelve el enemigo, o sea, ya ni siquiera es el mundano, o sea, es el gentil, es el filisteo, o sea, que Dios me libre de ser católico, Dios, así, ¿no? Y hasta dan los testimonios, hermano, es que yo era bien tremendo cuando era joven y esta libertad, entre comillas, libertad, es bien pesada. Y Dios dice, Jesús dice, mi yugo es ligero. Cuando tú llegas a la iglesia, te ponen el yugo, te ponen cadenas y es una pesadera, pero
Ahora Sí sí es. que Quítenle la bien piedra pesada, del, ¿no? quítenle la piedra del mundano, pónganle la piedra del cristiano. Ándale. Ah, super puntos por esa referencia, Sí, buenísima. gracias. Sí, oye, y luego, pues, luego se vuelve hasta chiste, ¿no? O sea, es como estos memes históricos de las conquistas, sobre todo las conquistas hechas en el nombre de la iglesia, de vengo a libertarlos, y lo, pues, ¿de qué? O sea, pues yo aquí vivo, ¿De corro qué por o el qué? monte, como lo que me da la tierra, o sea, qué me vienes de qué me Liberar. vienes a liberar, ¿no? Y luego, pues, del infierno, y luego, pues, ¿cuál infierno? Pues del que te vas a ir porque no conoces a Jesús. Y lo, ¿quién es Jesús? Ah, mira, te lo presento. Es Ahora te este vas a ir al güerito. infierno. Sí. Te Sí. presento a Jesús, ¿crees en él? No, pues te vas a ir al infierno porque ya lo conociste. O sea, entonces es como, Es como súper contraproducente, ¿no? Así, ajá, o pues sea, no me pues lo no, hubieras no me lo presentado. pensé, ajá, a lo mejor no me hubieras dicho nada. Entonces, es así como, ya no se vuelve el propósito de conocer el amor de Cristo, se vuelve entonces el propósito de cumplir con las reglas de la iglesia. Así es, o sea, es esta religión, ¿no? Independientemente de a cuál le pongas la mano. Ya no se trata entonces de una espiritualidad sana, sino de cumplir con ciertos preceptos que a alguien en 1700 se le ocurrió escribir, porque a lo mejor estaba frustrado con su vida y dijo, ¿cómo le haré para fregarme a la mayor gente, al mayor número de gente posible? Ah, pues, ¿sabes qué? Las mujeres no van a poder usar pantalón. Punto número 1. No, o sea, no me vengas, ¿sí me explico? Entonces, pues no sé, creo que son ahí. Al final, yo creo que cualquier persona que en este momento sea un cristiano practicante me va a venir y me va a decir, porque es el argumento así como que de cajón, es que no confiamos en los hombres, confiamos en Dios. Es que no pongas tus ojos en el que está enseguida, tú pon tu visión en Dios. Pues sí, pero el problema es que el concepto de Dios o el concepto de Cristo está tan Distorsionado. manchado, gracias, distorsionado por lo que la iglesia me está diciendo que ya ni siquiera sé a quién estoy siguiendo. Oye, y aparte el mismo Jesús dijo, ¿no? O sea, en que ustedes se amen, van a conocer que yo estoy con ustedes. O sea, básicamente es, la iglesia no puede dar la excusa de no te fijes en la iglesia porque Cristo les dijo, ustedes que son la iglesia van a ser el testimonio de A que yo estoy ustedes los ahí. van a ver. Exacto, si los ven ustedes van a saber que yo estoy ahí. Y es así de, dude, no hay manera de que te libres de... Y bien lo dijo C.S. Lewis, ¿no? Que el cristianismo es la religión del amor y no de la prohibición. O sea, yo creo que Híjola, ahí, alguien lo tradujo al revés. Ya, de ahí se perdió. Es un Porque no error de entendía inglés. traducción. Así. Ajá, sí. Es un error de traducción todos los últimos 200 años de la iglesia cristiana. Oigan, yo sí quiero preguntarles una cosa, hablando de traumas, ¿verdad? Quiero preguntarles una cosa que no hemos tocado en el podcast. Hay una cosa que me trauma a mí todavía, que es pensar en reencontrarme con gente de la iglesia. O sea, como pensar en encontrarme, por ejemplo, con, no sé, el hermano tal o así, el que te conocía de hace... que Porque ahí les da mi trauma muy personal, ahí que les voy a, ustedes me dirán si les corresponde. Es que yo siento como que todavía, o sea, como que todavía me ven con ojos ay, todavía lo puedo convertir y todavía está en pecado y todavía, si le hablo el versículo especial, lo voy a hacer que regrese a la iglesia y yo así de, ay, me da turbo cringe. O sea, sí me causa un poco de ansiedad pensar en hablar con gente que todavía es muy practicante dentro de la iglesia, porque siento que todos tiros me van a querer reconvertir. No sé, yo sí me he topado con mucha gente de la iglesia, o sea, que todavía participa y practica y todo. Pero bueno, yo tengo aquí como que dos grupos de personas, ¿no? Los grupos de personas como que los hermanos ya mayores, ¿no? O sea, los señores, así. Y ellos no, pues como que me saludan así bien y todo. Sí, sí hay una persona que, Dios mío santo, o sea, cada vez que estoy en su presencia me siento hiperjuzgada y que yo sé que cualquier cosa que salga de mi boca va a ser usada en mi contra. Es mi abuela. Entonces, así como que cada domingo yo tengo esta lucha no, abuela, yo estoy convencida de lo que soy y de lo que creo. Y mi abuela, pero, ay, es que no sé qué, pero bueno, pues ya esa es otra bronca, ¿no? Y pero tu la abuela otra, desde que, hasta cuando estabas en la iglesia. sí, sí, o sea, ella me juzga siempre, es su trabajo, sí, ese es su papel en mi vida. Oye, el otro día fui a visitarla y traía short
Y luego, Carla, tienes un tatuaje. Y yo, abuela, tengo 2 años con él, me has regañado 3 veces, o sea, ya párale, le digo, ya estuvo, ya no me puedes volver a regañar por lo mismo. ¿Suficiente juicio? O Sí. sea, ni Dios O sea, hace eso. Se vale una vez y ya. Y la otra, y me voy a escuchar así como que un poquito hipócrita, malvada, no sé, no me importa. Siempre. Pero es como toparme con la gente de nuestra generación. Y fíjate que me siento, sobre todo, fíjate que es toparme con las mujeres de nuestra generación. Porque yo no sé si ustedes, Meni y Álvaro, se acuerdan, pero cuando éramos adolescentes, pues yo no era así como que del grupo de las populares. Porque yo siempre he sido súper rara y yo siempre he sido una mujer muy, o sea, con opiniones muy fuertes y no siempre esas opiniones van con la mayoría. Entonces, pues a mí no me convencía lo que en ese momento la dinámica del grupo de jóvenes y pues yo hacía lo que a mí me gustaba, ¿no? Y te juntabas con puro vato también. Sí, aparte eso no ayudaba. Entonces, pues de repente sí me topo así como que a las niñas que fueron compañeras mías en el grupo de jóvenes y digo, no, sí, definitivamente prefiero mi vida, o sea, por mucho. Entonces, sí, yo creo que eso de toparme con gente de la iglesia no me trauma tanto como a ti, ¿no? Pero yo ya tengo callo por mi abuela, entonces... Fíjate que Experiencia. es muy curioso. Otra vez, a través del podcast, varios amigos del grupo de jóvenes donde estuvimos nosotros 3 me escriben y, oye, no, de hecho, volviendo a tocando a Meni un poquito, me dicen, no me puedo imaginar a Meni diciendo groserías. O sea, como que para ellos fue así como que el boom, ¿no? Pero muchos de que, oye, yo también viví eso, yo también pasé por aquello, qué chido, neta, me da mucho gusto que lo están haciendo. Curiosamente, hablando de gente de la iglesia, mi mamá escucha nuestro podcast, escucha La Cizaña, y de hecho este fin de semana me escribió, me dice, oye, no me has mandado la segunda parte, y ya le mandé el link, ¿no? Para que ella lo escuche, y nos ponemos a platicar y todo. Me dice, no, pues la mamá de X, Y, Z, que son chavitos que también crecieron con, bueno, ya son señorones y señoras de nuestra edad, ya lo están escuchando y, uy, están bien espantadas y todo. Y ella me dice, mi mamá me dijo, y eso, o sea, un saludo para mi jefa, me dice, a mí me vale lo que ellas digan de ustedes. O sea, a mí lo que me importa es lo que tú piensas, lo que tú viviste y tu relación con Dios o tu cosmovisión, ¿no? Hay un chavo que sí, al principio yo sí sentía mucho como que él me quería como reconvertir y aplicaba mucho esa, es que mira a Dios y no mires a la iglesia. Pero a través del podcast, él como que empezó a entender el cómo me sentía, lo que viví, lo que pasamos. Y ahora él, o sea, yo no le tengo que recordar que ya sale el podcast y me dice, me manda mensajes de voz como de 5 minutos, como unos 3, 4, 5, de un montón de tiempo, y ya me dice, mira, estoy de acuerdo con esto que dijiste, mira, se me hizo muy chido lo que dijo Meni, lo que dijo Carla, o no estoy de acuerdo con esto que dijeron, pero es un diálogo muy chido y de una forma muy civilizada, y él desde un punto de vista, pues, todavía evangélico. Entonces, es muy chido y es lo que buscamos también, no nada más queremos juntarnos con gente de fuera de la iglesia, obviamente esa como representación y el sentirnos identificados uno con otros, nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que sanar entre nosotros mismos, pero darte cuenta que, bueno, tal vez uno que quedó en la iglesia no vivió esos traumas o simplemente los trabajó de una manera diferente. Y nos gusta mucho escuchar bueno, ¿tú por qué sientes esto? ¿Por qué te sentiste así? A mí, por ejemplo, en consejería prematrimonial, estoy en ese momento llevando consejería y yo a la pastora, yo le dije, oiga, yo no me considero cristiano por esto, aquello. Y lo que me encantó, me dice, me da mucha tristeza que hayas vivido eso, no debió haber pasado y te pido una disculpa. O sea, porque para mí eso no es la iglesia y eso no debe ser la iglesia. Entonces,
es chido también, o sea, no queremos así decir todos sálganse de la iglesia ya y hagamos nuestra propia iglesia o seamos anarquistas o Vamos lo a que quemar sea, iglesias ¿no? en Canadá y así. Ajá, o ¡A quemar sea, todo! sí, ándale, o sea, Primero vamos a recoger ofrenda. sí, recogeremos la ofrenda y luego ya. Una última vez y luego ya quemamos. Si no, queremos eso, ¿no? El darnos cuenta o que la gente se dé cuenta que no son los únicos que vivieron esto y decirle a los de la iglesia, oigan, es que lo que están haciendo es dañino. O sea, hay que trabajar, hay que tratar temas de sexualidad, vamos a tratar temas de salud mental, vamos a tratar temas de tanatología, de aborto, vamos a hablar de cosas de la vida real y cómo Necesarias, tratarlas. o sea, de cosas necesarias. No solo vamos a darle la vuelta a los mismos 20 sermones de el amor. ¿Por qué debo de diezmar? Vamos Respeto a estudiar el libro de Santiago por 10ª vez. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, Misael, no sé cómo lo veas tú desde tu parte teóloga, o sea, desde los estudios académicos, ¿no? Pero creo que algo que también, a mí me ha pasado dos cosas desde que iniciamos el podcast y se hizo así como que bien abierto, que pues ya no somos parte de la iglesia, ¿no? La primera es que me reencontré con un montón de gente por medio de redes sociales. Son un montón de gente de hace 15 años, de repente me empezó a escribir y empezamos a platicar y no necesariamente acerca del podcast, simplemente así que, oye, escuché tu podcast, qué chido, ¿cómo has estado, no? Y teníamos, no sé, 10 años sin hablarnos, 12 años sin hablarnos, entonces esa parte se me hizo muy chida. Y la otra es que sí ha habido como 2 o 3 personas que nos han tratado de, ¿cómo dijiste ahorita, Álvaro? Como de reconvertir, pero luego es así como que lanzándote bibliazos. Y, o sea, estudiamos la Biblia demasiado tiempo. O sea, Sí. ya no la sabemos. Ya Sí, sabemos, conocemos un montón. Ese es el punto. O sea, conocemos mucho de esto porque no estuvimos en la iglesia pasivamente. O sea, no estábamos sentados en la parte de atrás solo los domingos. O sea, éramos miembros muy activos de la misma. Entonces, pues sí, o sea, no me vengas ahorita a decir que cualquier versículo de Pablo, porque no me interesa, o sea, no me interesa lo que Pablo dijo hace 2000 años y cómo eso debería de dictar la manera en que vivo mi vida ahora. Sí, Misael, entonces, ¿andas por ahí? Creo que se anda medio congelando. Y sí, y eso es algo interesante. Bueno, escucho, ¿verdad? sí, Sí, ahí está. Ahora sí ya. Ok, sí, perdón. Sí, pues mi historia fue algo complicada y diferente porque yo, porque estudié teología, soy un líder o fui un líder de la iglesia como pastor, ¿no? Te veían, ¿no? Eres el Moisés, ¿no? De la iglesia. Y en cierta manera siempre tuve este impulso de querer cambiar la iglesia, ¿no? De que vean ciertas cosas como ustedes comentaron, que estudien otros temas, que analicen otro tipo de temática para alcanzar a las generaciones actuales, temas contemporáneos, temas que son relevantes. No lo mismo de siempre, preguntas de hace 50 años, sino cosas que realmente pues, son importantes para la sociedad hoy en día. Y hice eso por mucho tiempo y luego mi esposa me dice ya ahora, te mataste en eso, ¿no? Y escuchaste muchos no, escuchaste eso no, los hermanos no querían, los otros líderes, otros pastores, eso no, hay que seguir con lo que conocemos, con la tradición, la costumbre, bla, bla, bla. Y tiempo me concentré en eso hasta que un día llegué al punto, y esto fue en el tiempo de la pandemia, dije, wow, la iglesia no va a cambiar y yo solamente me voy a hacer viejo aquí y me van a salir más canas, me voy a frustrar. Yo voy a caminar, o sea, yo no voy a hacer que ellos piensen como yo o que lleguen a las mismas conclusiones que yo tengo, porque yo sé que mi contexto y mi historia es diferente. Y pues me reconcilié con eso, ¿no?
y dejé también, porque eso me estaba trayendo cierta ansiedad, ¿no? Cierta ansiedad, querer cambiar a la iglesia, como muchos creo que ustedes también en algún punto de su cristianismo que querían hacer, ¿no? Y dije, no, pues aquí ya voy a continuar yo mi proceso y voy a caminar y pues voy a respetar, como comentaste tú, Carla, respeto mucho, por ejemplo, a mis papás, ellos todavía siguen siendo de la iglesia, tienen una cosmovisión muy tradicional de la iglesia, pero lo respeto. Yo sé que es difícil tener algunas veces pláticas con ellos y también con algunas otras personas de la iglesia, ¿no? Y tratar de hablar con ellos muchas veces, como dijo de Manny, es cringe, ¿no? Es algo de complicado, pero aprendes. Yo pues en el tiempo que tengo he aprendido a navegar eso, ¿no? Y no engancharme, ¿no? Ya no querer a cambiar a la gente, sino dejarla ser. Y pues eso me ha traído mucha tranquilidad personalmente. No busco debates, no busco dominar a las personas con mis pensamientos ni con mis conclusiones teológicas. Lo que yo siempre digo, yo presento mis puntos de vista y al que le guste, pues denle un like, y al que no, pues déjalo ya, sigue adelante, no me voy a enganchar contigo. Y es algo que pues en este proceso he aprendido, ¿no? Yo personalmente son mis conclusiones. Y claro, como comentaron ustedes, pues conocido y todavía tengo conocidos de la iglesia, y es difícil, ¿no? Poder hablar con ellos, porque tú estás abierto a la conversación, pero muchas veces ellos ya cierran sus puertas a querer relacionarte contigo, ¿no? Porque ya no piensas, porque tú ya no piensas como ellos, porque tú ya no haces las cosas que ellos hacen, ya como que te rechazan, y ya pues eso ya es otra historia, ¿no? Ya no puedes hacer nada con eso. Y creo que sí, es un proceso, y me encanta algo de su podcast que ustedes hacen mucho, que ustedes comentan que las personas puedan compartir sus historias, ¿no? Porque hay muchas historias, y como comentamos al principio de este podcast, hay muchas personas que están en este proceso de diferentes denominaciones cristianas, y muchas veces no tienen ellos voz, o no se han atrevido, o no han podido ser honestos espiritualmente donde ellos son en su iglesia, y ustedes, y me encanta eso, quieren ser pues ese oasis en el desierto, ¿no? Para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan compartir sus historias. Y coméntenme ya para ir finalizando un poquito acerca de eso, cómo las personas han hablado con ustedes, se han acercado, han platicado de alguno de sus episodios. Coménteme un poquito de eso, por favor. Pues la verdad es que sí, es difícil. Nos hemos dado cuenta de que para mucha gente sigue siendo difícil. Igual para nosotros, o sea, nosotros nada más porque de repente ya botamos ahí el fusible y soltamos todo así el río maravilloso, pero la verdad es que para nosotros sigue siendo, o sea, al final de los episodios terminamos drenados muchas veces, o sea, agarramos un tema y ¿sabes qué? Discutes cosas que en algún momento te causaron tanta ansiedad o culpa, o incluso que tú creías así muy, muy fervientemente, que terminas molido, porque aparte no es fácil, pues, y voltear a lo que tú creías y decir, ¿sabes qué? Pues eso ya no, y ya no soy esa persona. Y yo creo que a la gente, pues, también les pasa igual, porque sí hemos recibido algunos, audios que es lo más divertido, creo yo, porque luego encuentras unas historias así que están súper chidas, que no te imaginas, lo que le dicen a la gente, ¿no? A mí me gustaba mucho una de que, creo que de las que más me ha divertido es, la de que le dijeron a una de nuestras escuchas que comer las paletas estas de la rocaleta es del diablo y te ibas a ir al infierno por comerte, porque la rocaleta representaba las capas del infierno, y así que, o sea, una teología de una paleta. Lo más gracioso es que un primo mío estaba escuchando el podcast comiéndose una rocaleta y me dice, me voy a ir al infierno, y hasta me mandó foto, ¿no? El Monster, aquí está el 666 en hebreo. Claro, Sí, claro. Turbo infierno. Sí. Infierno con taurina. Para que vayas más rápido. Con cafeína. Oye, es que son
son territorios nuevos, ¿no? Es un territorio, al menos, como decías tú al principio, Misael, en México, en Latinoamérica, no se habla. Acá en Estados Unidos, pues se platica más, hay 2, 3 podcasts que sí son un poquito, que hablan de estas mismas experiencias, pero los latinos, entre los mexicanos, pues no. O sea, como que estamos muy atrasados en todos los sentidos. Por ejemplo, inclusive la iglesia, no sé, este año sale un disco de X banda y 2 años después ya todos en la alabanza están tocando exactamente eso. Entonces, como que traemos De Hillsong, ya sabes, Sí. dilo con todas las letras. Sí, de Hillsong. Entonces, pero es que Hillsong no es Estados Unidos, es Australia, Bueno, entonces sí. por eso. Okay. Pero bueno, entonces yo creo que apenas se está despertando este sentir, esta situación en donde te das cuenta que no eres el único, te das cuenta de que lo que realmente sentías y pensabas en ese momento, estabas bien, o sea, y el que O era no válido, cuadraba, ajá, era válido, y el que no cuadrara, el que estuviera fuera del marco cristiano, o sea, está bien que te hayas cuestionado eso, y te das el hecho de que ves a amigos que crecieron junto contigo, que piensan igual que tú, o algunos que se salieron antes que tú. Y tú ya los entiendes y dices, pues por eso este compa dejó de venir a la iglesia, por eso mi amigo ya no viene o dejó de ir. Y yo creo que lo bonito es lo que ya había dicho antes, es el diálogo. El diálogo con la gente que está dentro, con la gente que se salió o con la gente que nunca ha estado. Porque eso ayuda a la gente a entenderte y tú logras entender un poquito más a los demás. Entonces, esta dinámica, la verdad, está muy chido. Ojalá se siga dando, ojalá mucha gente siga pues escuchando tu podcast, escuchando el de nosotros, platicando, que se platique en las iglesias. O sea, tenemos un amigo que es líder de jóvenes y yo creo que yo siempre digo, este vato, si a mí me preguntas qué es ser cristiano, es este tipo, ¿no? Y él con su grupo de jóvenes, con los chavos, es súper abierto, dudas, todo. Entonces yo digo, oye, pues es que así debería ser. El problema está en que nadie más en la iglesia, pastores, gente de liderazgo, o sea, lo tienen así, pero súper aplacado, opacado, pero hasta los mismos papás han salido a defenderlo. Entonces, o sea, ahí Sí, está la pero prueba. creo que uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos es precisamente bueno, creo que gran parte de este problema es cultural, ¿no? Y que se nos olvida que nosotros como latinos o como mexicanos somos 50% culpa, 50% tortillas. Entonces, o sea, la culpa es parte de nuestra cultura. Y, y creo que esa es una de las herramientas de manipulación más grandes que tiene la iglesia, tanto católica como cristiana. Y creo que es algo también de lo que nos limita un poco a hablar de ello. Porque habemos mucha gente que ya nos salimos, que tuvimos otra visión del mundo o que simplemente, como dicen en cristiano, nos enfriamos, ¿no? Y ya, o sea, ahí estás siendo frío y no asistiendo y no congregándote y lo que tú gustes si quieras, pero nunca acabas de asumir tu responsabilidad, o sea, nunca dices, no, ya no soy cristiano, o no, ya no soy católico, o no, ya no creo en esto. ¿Por qué? Pues por la culpa, o sea, porque al final es parte de lo que somos, es parte de lo que somos como cultura y pues más aún como religión, ¿no? Y creo que uno de los principales propósitos de nuestro podcast es darnos cuenta de que no tienes por qué sentirte culpable. O sea, esa culpa que estás sintiendo, solamente tú te la estás colocando ahí. Entonces es bien válido y es bien sano que te vayas liberando de eso, o sea, que te des cuenta de que no eres el único, que no estabas mal, que no te vas a ir al infierno por pensar como una persona normal, y más aún que la culpa y la vergüenza que puedes llegar a sentir por cosas que sucedieron cuando estabas en la iglesia o ahorita si sigues en la iglesia, o sea, pues que estas cosas pues no, o sea, no tienes por qué sentirlas, no tienes por qué sentirte culpable de pensar, de consumir, de hacer,
las cosas que cualquier persona normal haría. Entonces, pues no sé, creo que ese es como que el propósito de tratar de crear comunidad, ¿no? O sea, de esto de sacar los testimonios y que la gente nos comparta, es darnos cuenta precisamente de eso, de que no estamos solos y relajarte un poquito, ¿no? O sea, dejar de sentirte ¿cómo se dice? ¿Cuál fue la palabra? ¿Exiliado? El exiliado, el único, ahí Raro. en tu pecado, ajá. No, Clarito. no es cierto. Sí, y pues bueno, ya para ir cerrando este episodio, pues ha sido un gustazo a platicar con ustedes tres. Yo sé que podemos seguir hablando de otras cosas, la temática es muy grande y pues me gustaría pues muy pronto volver a tenerlos aquí o en alguna otra ocasión poder tener un live ahí en IG, en Instagram. Estaría muy suave eso también. Y pues me encanta mucho, lo vuelvo a repetir, su podcast. Me gusta mucho la Gracias. dinámica que tienen ustedes, los memes, a mí me encantan los memes. y todo ese rollo, me encanta mucho, la verdad, los felicito y me dio mucha alegría pues haberlos podido encontrar ahí, ¿no? En IG y pues ahorita les voy a dar el tiempo para que puedan compartir dónde pueden encontrar su podcast, sus redes sociales, cualquier cosa que quieran ahí poner como plug, ahí tienen tiempo para poder hacerlo. Álvaro, tú aviéntatela. Sí. Tú eres el que sabe. Es tu línea. Es mi parte, es la parte del podcast que me toca a mí. Bueno, nos encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Cisana Podcast. Oye, estoy sacando así como que el guión, ¿no? Sí, no, claro, adelante. Twitter, Facebook, Instagram, La Cisana Podcast, porque pues inglés, Cisana, sin ñ. Ahí nos pueden encontrar el podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y en algunas otras plataformas de podcast. Ya dije podcast muchas veces. Y nos pueden mandar audios, testimonios, saludos, traumas, sugerencias, comentarios, lo que quieran, a lacisanapodcast@gmail.com. Sí, síganos en redes, está bien chido, se pone muy padre el cotorreo. También tenemos un canal de Discord, se pone ahí muy padre la plática. Compartimos experiencias, compartimos de repente cosas interesantes que nos topamos en la red. Tenemos memes, ya hablé de los memes. Muchos memes, toneladas de memes. Memes. Sí, claro. Yo digo que los memes van a ser como el Bitcoin del futuro, entonces váyanlos coleccionando. Y que también ahorita estuve checando, tienen un Linktree, ¿no? Un link de su Linktree ahí en su biografía y ahí pues están todas sus redes sociales, ¿no? Ahí está donde pueden escucharlo. También creo que ahí está también para poder mandar audio, ¿no? Y pues ahí pues chequen, de verdad chequen a la Cisana como gringo, ¿no? Porque sin la Cisana Podcast, ahí chequenlo, la verdad no se van a arrepentir, un increíble podcast y pues fue un gustazo, la verdad, tenerlos aquí. Pronto espero poder colaborar de nuevo con ustedes, como les comenté. Y pues gracias, muchas gracias, Carla, Álvaro y Manny. Perdón por decirte Manuel, ya nunca más lo haré. No, es y que pues, digo, o sea, no es que me ofenda, es que luego no hago caso, o sea, luego no volteo. Manuel, ¿quién es ese? ¿Quién es Manuel? Es el viejo hombre. Es el viejo Manuel es el viejo hombre. Ya soy el nuevo. Nice. Y pues muchas gracias, chicos. Y gracias por aceptar la participación tan rápido, ¿no? Y pues bueno, ahí está el podcast de La Cizaña. Chéquenlo ahí. Y pues gracias a ustedes. No, Hasta muchas luego. gracias a ti. Muchísimas gracias, Bye, bye. Misael. Gracias. This is what